Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de Karl Marx. Un pensador, sí, cuyas ideas, siguen resonando en el siglo XXI. Sabemos que hay interés en comprender su filosofía. Y algunos aspectos de su vida también, claro. Así que prepárate para descubrir algunas sorpresas. Porque Marx no fue solo un filósofo, ¿Sí, no? un revolucionario. Muy interesante. Un revolucionario cuyas ideas sobre economía, historia y sociedad, continúan inspirando debates, ¿no? Para empezar, me intriga cómo su vida personal, la de Marx, pudo influir en su pensamiento. ¿Qué nos puedes contar sobre sus primeros años? Bueno, Marx nació en una familia judía, Ajá. pero que por presiones sociales de la época se convirtieron al cristianismo. Ya veo. Imagínate el impacto de esa experiencia. Ay, pero En un sí. joven que luego cuestionaría las estructuras de poder. Y las ideas dominantes. Exactamente. Eso me hace pensar en la idea de la falsa conciencia, un concepto clave en su obra. ¿Podrías explicarnos qué significa? Claro, la falsa conciencia se refiere como las ideas dominantes en una sociedad, a menudo, reflejan los intereses de la clase dominante, Interesante. ocultando la verdadera naturaleza de las relaciones sociales. Es ¿cómo lo diría? Como si viviéramos en una Matrix, Exacto. donde nos venden una realidad que beneficia a unos pocos. Wow, es una idea poderosa. ¿Y cómo se conecta esto con su análisis del capitalismo? Para Marx, el capitalismo mismo crea esta falsa conciencia. Ya veo. Los trabajadores, alienados de su trabajo Sí. y explotados por el sistema, no siempre se dan cuenta de su propia opresión. Entiendo. Es como si el sistema nos hiciera creer que somos libres, pero en realidad Estamos atrapados. atrapados en una red de relaciones de poder. Exactamente. Y aquí es donde entra la lucha de clases. Otro concepto central en el pensamiento de Marx. Sí, él veía la historia como una constante lucha entre clases sociales. Con intereses opuestos. Exactamente. La burguesía, dueña de los medios de producción, y el proletariado. Que solo posee su fuerza de trabajo. Correcto. ¿Y cómo veía Marx la evolución de esta lucha? ¿Creía que era inevitable un cambio radical? Marx creía que las contradicciones inherentes al capitalismo, ¿Cómo cuáles? como la creciente desigualdad, la explotación, llevarían a su propia destrucción y al surgimiento de un nuevo sistema, el socialismo. Fascinante. Entonces, su análisis del capitalismo es una especie de profecía sobre su inevitable colapso. Más que una profecía, es un análisis de las dinámicas del sistema. Entiendo. Marx estudió a fondo la economía política de su época. ¿Se inspiró en alguien? Se inspiró en autores como Adam Smith, sí, Interesante. pero llegó a conclusiones muy distintas. Para él, el capitalismo no era un sistema natural, ni armonioso, Ajá. sino uno basado en la explotación y la alienación. Hablando de influencias, ¿qué papel jugó la filosofía de Hegel en el desarrollo del pensamiento de Marx? Hegel fue fundamental para Marx, especialmente por su idea de la dialéctica, La dialéctica. ¿sí? El proceso de cambio a través del conflicto. Conflicto Entre tesis, antítesis y síntesis. Marx adaptó esta idea para explicar la evolución histórica. Ya. Pero, en lugar de centrarse en ideas abstractas, lo hizo en las condiciones materiales de la sociedad. Es decir, que para Marx, la historia no se movía por ideas o grandes hombres, No. sino por... La lucha por los recursos y el poder. Exactamente. Sí. El famoso materialismo histórico de Marx sostiene que las condiciones materiales, la economía en particular, determinan la superestructura de la sociedad. Correcto. Las leyes, la política, la cultura, etc. Exactamente. Entiendo. Es como decir que la base económica es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Así es. Y para entender las ideas de Marx es crucial comprender este concepto. Ahora bien, sabemos que Marx también criticó duramente la religión. ¿Podrías explicarnos su famosa frase? La religión es el opio del pueblo. Claro, Marx no criticaba la fe en sí misma, Sino... sino el papel de la religión como herramienta de control social. Ya veo. En sociedades injustas, para él, la religión adormecía el dolor de la opresión, ofreciendo consuelo en el más allá en lugar de impulsar la lucha por un mundo mejor. Es una perspectiva bastante controvertida, pero sin duda invita a la reflexión. Sin duda. ¿Podrías hablarnos un poco sobre la vida personal de Marx? ¿Cómo se relaciona con sus ideas? Marx vivió una vida llena de desafíos, Bonito. marcada por la pobreza, el exilio y la persecución política. Vaya. Esos sufrimientos, junto a su profunda empatía por la clase trabajadora, alimentaron su crítica al sistema capitalista. Y hablando de desafíos, ¿cómo influyó su estrecha relación con Friedrich Engels en su trabajo? Engels fue mucho más que un amigo para Marx. Ah, sí. Fue su colaborador intelectual, su apoyo financiero y su compañero de lucha. Vaya.
Sin Engels, es probable que El Capital, la obra maestra de Marx, nunca se hubiera escrito. Es increíble cómo una amistad puede tener un impacto tan profundo en la historia. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esa colaboración? Engels, proveniente de una familia adinerada, ayudó a Marx a subsistir durante años, Ya veo. permitiéndole dedicarse a su investigación y escritura. Además, aportó sus propias ideas y análisis al desarrollo del marxismo. De hecho, coescribieron obras clave como El Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista, un texto que ha inspirado movimientos sociales en todo el mundo. ¿Un llamado a la revolución proletaria? Sí, aunque es importante recordar que Marx y Engels no buscaban solo destruir el sistema, No. sino construir una sociedad más justa e igualitaria. Ahora bien, sabemos que Marx fue un pensador brillante, pero también fue un hombre de carne y hueso. Exacto. Marx se casó con Jenny von Westphal, Jenny von Westphal. proveniente de una familia aristocrática. Ella renunció a una vida de privilegios para compartir las dificultades de su esposo. Un acto de amor y compromiso extraordinario. Es una historia conmovedora. Y a pesar de las dificultades, tuvieron una familia numerosa, como fue Marx como padre. Tuvieron 7 hijos, aunque solo 3 sobrevivieron hasta la edad adulta. La vida familiar de Marx estuvo marcada por la pobreza y la pérdida, Claro. lo que sin duda influyó en su visión del mundo. Es fácil imaginar el dolor de perder a 4 hijos. Existen evidencias sobre cómo lidiaba Marx con estas tragedias. A pesar de la imagen a veces fría e intelectual que se tiene de Marx, las cartas y testimonios revelan un hombre profundamente afectado por la muerte de sus hijos. Sufrió enormemente, Claro. pero su lucha por un mundo, o quizás le dio fuerzas para seguir adelante. Totalmente. Sí, la verdad es que sí. La vida personal de Marx estuvo marcada por momentos muy duros. Y a pesar de eso, nunca abandonó su compromiso con la lucha por un mundo mejor. De hecho, su experiencia personal probablemente alimentó su crítica a las injusticias del sistema. Y hablando de lucha, Marx tuvo que enfrentar la censura y la persecución por sus ideas. Fue expulsado de varios países, ¿verdad? Así es. Sus ideas, las de Marx, eran consideradas peligrosas por las autoridades de la época. Tuvo que vivir en el exilio durante gran parte de su vida, mudándose de un país a otro, hasta que finalmente, se estableció en Qué Londres. historia tan agitada. Es increíble que haya podido desarrollar su obra en medio de tantas dificultades. Es un testimonio de su perseverancia y de la fuerza de sus convicciones. Marx creía firmemente en la necesidad de un cambio social radical y dedicó su vida a esa causa. Ahora bien, hemos hablado mucho de las ideas de Marx, pero también es importante entender cómo se aplicaron en la práctica, qué impacto tuvieron sus ideas en los movimientos sociales y políticos de su época. Las ideas de Marx tuvieron un impacto profundo en el desarrollo del movimiento obrero y en la formación de los primeros partidos socialistas. Su análisis del capitalismo y su llamada a la acción inspiraron a muchos trabajadores a organizarse y luchar por sus derechos. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto de cómo se materializó esa influencia? Claro. Por ejemplo, la Primera Internacional, una organización que buscaba unir a los trabajadores de distintos países. Estuvo fuertemente influenciada por las ideas de Marx. Él participó activamente en los debates y en la redacción de los documentos del Internacional, promoviendo la unidad y la solidaridad entre los trabajadores. Es fascinante ver cómo las ideas de un filósofo pueden tener un impacto tan tangible en el mundo real. Sí, las ideas pueden ser una fuerza poderosa para el cambio social. Y en el caso de Marx, sus ideas sirvieron para dar forma a un movimiento que buscaba transformar radicalmente el sistema económico y social. Y aunque Marx murió en 1883, sus ideas siguen vigentes en el siglo XXI. ¿Cómo explicas la persistencia de su pensamiento? Creo que la persistencia del pensamiento de Marx se debe a que muchos de los problemas que él analizó, como la desigualdad, la explotación y la alienación, siguen presentes en el mundo actual. El capitalismo ha evolucionado, por supuesto, pero las contradicciones fundamentales que Marx identificó siguen siendo relevantes. Es cierto, la crisis financiera de 2008, por ejemplo, puso de manifiesto la fragilidad del sistema capitalista y la necesidad de buscar alternativas. Exactamente. Y en ese contexto, las ideas de Marx sobre la crítica al capitalismo y la necesidad de un cambio social radical vuelven a cobrar fuerza. No se trata de aplicar sus ideas al pie de la letra, sino de utilizar su análisis como punto de partida para comprender los desafíos del presente y buscar soluciones. Me gusta esa idea de usar las ideas de Marx como herramientas para pensar críticamente el mundo actual. No se trata de seguir un dogma, sino de inspirarse en su pensamiento para buscar un futuro más justo e igualitario. Así es. El legado de Marx no se reduce a un conjunto de fórmulas o recetas, sino que nos invita a un análisis crítico del sistema en el que vivamos y a la búsqueda de alternativas. Y hablando de alternativas, Marx propuso el socialismo como un sistema alternativo al capitalismo.
¿Podrías explicarnos brevemente en qué consiste el socialismo según Marx? Para Marx, el socialismo no era simplemente un sistema económico diferente, sino una nueva forma de organizar la sociedad, basada en la propiedad colectiva de los medios de producción y la eliminación de la explotación. En una sociedad socialista, el objetivo no sería la acumulación de capital, sino la satisfacción de las necesidades humanas y el desarrollo integral de todos los individuos. Es una visión utópica, sin duda, pero también es una crítica radical al individualismo y la competencia que caracterizan al capitalismo. Sí. Marx creía que el capitalismo fomentaba el egoísmo y la alienación, mientras que el socialismo promovería la solidaridad y la cooperación. Para él, la naturaleza humana no era inmutable, sino que se moldeaba por las relaciones sociales y el sistema económico. Es decir, que para Marx, el ser humano no nace egoísta, sino que se vuelve egoísta en un sistema que lo obliga a competir por la supervivencia. Exactamente. Y en ese sentido, el socialismo no sería solo un cambio económico, sino también una transformación de la naturaleza humana hacia una mayor solidaridad y cooperación. Es una visión muy interesante, aunque no exenta de desafíos. ¿Cómo se conciliaría la libertad individual con la propiedad colectiva de los medios de producción en una sociedad socialista? Esa es una de las grandes preguntas que el pensamiento de Marx ha planteado y que ha dado lugar a diferentes interpretaciones y debates dentro del propio marxismo. Algunos autores han defendido la necesidad de un Estado fuerte que dirija la transición al socialismo, mientras que otros han apostado por formas más descentralizadas. Y democráticas de organización social. Entiendo. Es un debate complejo que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza misma del poder y la libertad en una sociedad. Así es. El pensamiento de Marx nos invita a cuestionar las estructuras de poder existentes y a imaginar nuevas formas de organizar la sociedad, buscando siempre un mayor grado de justicia, igualdad y libertad para todos. Y en ese proceso de cuestionamiento es importante recordar que las ideas de Marx no son un dogma intocable, sino un punto de partida para la reflexión y el debate. Claro, el marxismo no es una doctrina cerrada, sino un conjunto de ideas que se han ido desarrollando y transformando a lo largo de la historia, adaptándose a las nuevas realidades y a los nuevos desafíos. Y en ese sentido, la obra de Marx sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan un mundo más justo e igualitario. No se trata de aplicar fórmulas preestablecidas, sino de utilizar su análisis crítico como herramienta para comprender el presente y construir el futuro. Exactamente. El legado de Marx nos invita a pensar críticamente, a cuestionar las injusticias, a luchar por un mundo mejor y a no resignarnos a un sistema que perpetúa la desigualdad y la explotación. Realmente hemos profundizado en el mundo de Marx, explorando su vida, sus influencias, sus ideas más importantes. Y lo que es más importante, hemos conectado su pensamiento con la realidad actual. Sí. Marx no es solo un nombre en los libros de historia. Sus ideas siguen vigentes. Totalmente. En las luchas por la justicia social, la igualdad económica, la dignidad del trabajo que vemos hoy en día. Exacto. Las protestas contra la precariedad laboral, la creciente brecha entre ricos y pobres, la crítica al poder de las grandes corporaciones. Todo esto tiene ecos del análisis que Marx hizo del capitalismo hace más de un siglo. Y no podemos olvidar su crítica a la alienación. Sí. Un concepto que quizás resuena aún más fuerte en la era digital. Piensa en la forma en que interactuamos con la tecnología, en cómo el trabajo se ha vuelto cada vez más fragmentado y deshumanizado para muchos. Es cierto, la tecnología puede conectarnos, pero también puede aislarnos. Sí. Convertirnos en engranajes de una máquina que no controlamos. Y eso nos lleva a la idea del fetichismo de la mercancía, otro concepto clave de Marx. El fetichismo de la mercancía describe cómo, bajo el capitalismo, los objetos adquieren un valor simbólico que va más allá de su utilidad real. Interesante. Nos obsesionamos con las marcas, con el consumo, con la acumulación de cosas, perdiendo de vista las relaciones humanas que hay detrás de la producción. Es como si viviéramos en un mundo donde las cosas tienen más valor que las personas. Y esa inversión de valores, según Marx, es una de las consecuencias más perversas del capitalismo. Exactamente. Y eso nos lleva a otra idea, crucial, la explotación. Para Marx, la riqueza de la burguesía se basa en la explotación del trabajo, del proletariado. El trabajador produce valor, pero no recibe la justa recompensa por su trabajo. Es decir, que el sistema está diseñado para beneficiar a quienes poseen los medios de producción. Sí. A expensas de quienes solo tienen su fuerza de trabajo para ofrecer. Así es. Y esta explotación, según Marx, es la fuente de la desigualdad y de la injusticia social que vemos en el mundo. Muy bien. Hemos hablado mucho de las críticas de Marx al capitalismo, pero también es importante recordar que él no era solo un crítico, sino que también propuso alternativas. Habló de la necesidad de un cambio radical,
de una revolución Sí. que llevara a la creación de una sociedad socialista. Sí, Marx creía que el capitalismo no era sostenible a largo plazo, que sus contradicciones internas lo llevarían a su propia destrucción. Y veía en el socialismo la posibilidad de un futuro más justo e igualitario, donde la producción se organizara en beneficio de la sociedad en su conjunto, no de una minoría privilegiada. Es una visión utópica, sin duda, pero también es un llamado a la acción, un desafío a no conformarnos con la realidad tal como es. Exactamente. El legado de Marx no se limita a un análisis del pasado, sino que nos impulsa a construir un futuro diferente. Un futuro donde la justicia social, la igualdad y la solidaridad sean los pilares de una nueva sociedad. Y para terminar esta inversión profunda, me gustaría dejar a nuestra audiencia con una pregunta para reflexionar. Si Marx viviera hoy, ¿qué diría del mundo actual? ¿Cuáles serían sus principales críticas? ¿Qué soluciones propondría? Es una pregunta fascinante que nos invita a conectar el pensamiento de Marx con las realidades del siglo XXI. Invito a nuestra audiencia a seguir explorando su obra, a aplicar su análisis crítico al mundo que les rodea y a buscar desde su propia experiencia y contexto las respuestas a estas preguntas. Excelente. Una invitación a la reflexión y a la acción. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida nuestra inversión en el mundo de Karl Marx. Esperamos que haya sido un viaje estimulante que les haya inspirado a seguir explorando las ideas de este pensador tan influyente y controversial. Hasta la próxima.